Estamos contentos de estar aquí con ustedes y decía en esta mañana cuando estábamos leyendo el periódico y hablamos acerca de este hombre en la administración del gobierno de Nixon, este señor de apellido Colson, y hablamos que esto forma parte de la historia oscura de los Estados Unidos. Y sabe que estaba pensando en esa expresión que nosotros usamos de el lado oscuro. Y hay películas que han pasado el lado oscuro y como que nos meten temor con eso. Pero lo usamos en diferentes términos. De hecho, en los años 90 hubo una película argentina-canadiense que se llamaba El lado oscuro. Una película basada un poco en la vida de estos poetas argentinos y uruguayos, Mario Benedetti y otros argentinos, que llevaron a la pantalla grande como una historia surrealista de las cosas malas que le pasaban a este poeta por loco. Pero la connotación de lo que es la cara oscura era una cosa no muy buena, no muy agradable. Después yo creo que el pastor Fran Moreno a lo mejor lo ha oído, aunque tiene muchos años fuera de la madre patria, pero hubo este grupo rockero de los años 90, Jarabe de Palo. ¿Sí lo es? ¿Sí? Mira cómo la tiene. Lo cierto es que ellos escribieron una canción que se titulaba El lado oscuro. Y mire lo que él dice. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala. Llevo la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, esa ya no me da miedo. Habías, sin duda, y sin dudarlo, habría sido la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Este es un poema que él dedica a esta muchacha de quien se enamoró, y él confiesa que ella tal vez viene del lado bueno de la cara del mundo, pero él dice que yo vengo de la cara mala y de la cara oscura. Y él reconoce que es una cosa mala, tal vez, aunque no lo describe, pero después le hace su poemita de amor. Es decir, que tal vez de donde venga, siempre es la cosa y el amor lo puede arreglar. Pero no sé si usted ha oído del lado oscuro de la luna, ¿cierto? La gente habla del lado oscuro de la luna y ¿qué es el misterio que hay? Bueno, resulta que el lado oscuro de este hemisferio estuvo oculto hasta el año 59, cuando una sonda soviética por fin llegó al lado oscuro. ¿Por qué? Porque el lado que vemos de la luna siempre es el mismo. Y resulta que es que el tiempo que la luna tiene para dar vuelta sobre sí misma es el mismo tiempo que ella tarda en dar en torno a la Tierra. Es decir, que siempre vamos a estar viendo el mismo lado. ¿Qué pasó con ese otro lado oscuro? Bueno, los científicos pudieron mandar una sonda y no es que no le pega el sol, sí le pega, pero no cuando nosotros lo vemos. Entonces, en ese lado oscuro descubrieron tremendos cráteres mucho más grandes que el lado que nosotros vemos. Cráteres de 520 kilómetros. ¿Por qué? Porque en el lado oscuro es donde caían todos los meteoritos y reventaban. O sea, la parte oscura es la parte mala. Sin embargo, algunos científicos dicen que precisamente el lado oscuro de la luna es que sirvió de paraguas o sirve de paraguas para la Tierra, para agarrar todos esos meteoritos. Bueno, todo eso son en teoría. Pero quiero ir un poquito más el lado oscuro, y a nadie le gusta hablar del lado oscuro. Pero sabe que existe, y precisamente en el periódico estamos hablando del lado oscuro de la política en los Estados Unidos. Y vamos a agarrarlo nada más por ponerlo como ejemplo. Pero muy pocas personas, con excepción de los que son radicales, hablan de un lado muy positivo del presidente actual de los Estados Unidos. Y yo no voy a estar criticando, no voy a estar hablando de política, simplemente lo que se dice. Pero de su inclinación a la parte migratoria, a sus formas no convencionales de llevar el país,
es como que si él viviera o tuviera un lado oscuro, y de hecho han habido muchos escándalos de su lado oscuro. Pero no crea que este es el único de los presidentes. Usted sabe que en 1830 el presidente Andrew Jackson fue el que firmó lo que se llama el Indian Removal Act, que sacó a 15,000 indios cherokees de sus reservas por la parte más fea en el invierno y murieron 5,000 de esos indios. Entonces, él aprobó eso. Fue el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó con las tierras de los cherokees? Se las quitaron. Entonces, eso fue un lado oscuro de los Estados Unidos y del presidente. Pero Harry Truman, usted sabe, Harry Truman, al inicio de o al final de la Segunda Guerra Mundial, él ordenó el lanzar las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima, y usted sabe el desastre de 170,000 a 250,000 personas que murieron. Lado oscuro. Pero si no nos quedamos ahí, el presidente Franklin Roosevelt, él internó a miles de los descendientes de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial y los llevó a campos en el desierto aquí en los Estados Unidos. Y el 68% de todos esos descendientes eran ciudadanos norteamericanos. Y los puso en situaciones críticas y muchos murieron. Lado oscuro de los Estados Unidos y de sus presidentes. Casi todos los fundadores de la patria, que nos la hemos tenido que estudiar, de los founders, tenían esclavos. Todos tenían esclavos. Y muchos de ellos decían, por ejemplo, Thomas Jefferson, que escribió la Constitución, ¿no? Él dijo que tenía en un momento dado más de 100 esclavos a su mando. Claro, Abraham Lincoln fue el que luego emancipó. Pero, bueno, Nixon, hablamos de Nixon esta mañana con el caso de encubrir una brutal matanza que hubo en Vietnam, cuando la guerra de Vietnam la encubrió por un tiempo, porque las tropas norteamericanas mataron a mansalva a la sociedad civil, y eso lo mantuvieron calladito, eso oscurito allí, hasta que salió a la luz. Bueno, no yendo muy lejos, el presidente Woodrow Wilson, él era racista, de tal manera que él pasaba en la Casa Blanca, según dicen los chismes, películas del Ku Klux Klan, continuamente. Y el presidente Obama, para que no digan que es uno republicano y uno demócrata, el presidente Obama, él aprobó varios drones, y no son los drones que nosotros vemos que están por allí ahora, eran drones cargados con armamento, y accidentalmente eliminaron a muchísimos civiles, y él aprobó esa ley. Así que este es el lado oscuro de la política de los Estados Unidos, y pare usted de contar. Mire, el único que no tiene un lado oscuro es nuestro Dios. Amén. Dice en Primera de Juan que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que, ¿dónde podemos encontrar la luz? En Dios y en su amado Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos ilumina de tal manera que podemos entender esas verdades. Mire una cosa interesante. Nuestra fuente de salvación viene de la luz. Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestra fuente de luz, de salvación, es la luz. Pero también en Marcos 5:14, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, que nosotros tenemos que reflejar esa luz. Podemos nosotros decir que nuestra identidad es la luz. Somos los hijos de la luz, o los hijos de luz. Así nos llama en Primera de Juan también. Somos los hijos de luz. Pero por si eso fuera poco, en Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso nos habla de nuestro andar, nuestra responsabilidad de andar. Es en luz, no en oscuridad, no es nada oculto. Y luego, finalmente, en Primera de Pedro 2:9,
nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os sacó del lado oscuro, de las tinieblas, a la luz admirable. Es decir, que nuestra labor es anunciar las virtudes de luz. En conclusión, hermanos, el papel fundamental de nosotros como creyentes es no tener lados oscuros. Amén. Es lo que hemos visto. Somos hijos de Dios. ¿Será que no tenemos lados oscuros entonces? Una cosa es que sea nuestro objetivo, nuestro deseo, pero lamentablemente vivimos en este cuerpo que el mismo apóstol San Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. En otras palabras, tengo, no obstante, mis lados oscuros. Y este es un tema que a muchos no les gusta. Nadie les gusta hablar de sus lados oscuros. Y sabe que el no querer hablar de los lados oscuros, muchas veces, no todas las veces, hace que de alguna manera uno cambie la verdad y muestre una cara que realmente no tiene o no es. Y esto el apóstol o la Biblia nos alecciona o nos hace énfasis en que debemos continuamente andar en luz porque Él está en la luz. Y dice que como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros porque tenemos comunión. Y dice que nuestra comunión primaria y verdadera es con el Padre. No podemos andar en luz, hermanos, y no tener lados oscuros, a menos que no estemos en comunión plena con nuestro Dios. Y la comunión se basa en decir: no, yo le oro todos los días a mi Diosito, o que yo me acerco. Es la comunión verdadera, es la comunión que acepta nuestra condición y posición de pecadores. Pero ven acá, si tú eres salvo, pecador, sí, somos salvos, pecadores arrepentidos, que tenemos que continuamente estar llegándonos al trono de la gracia. Porque lamentablemente, hermanos, empezando por su servidor acá, tenemos lados oscuros que no quisiéramos tener. Hay momentos que caemos lamentablemente, hay cosas que nos vienen a la mente, hay actuaciones que nos salen del lado oscuro, de la carne, de ese antiguo hombre que debemos estar nosotros más bien pisando para que no florezca. Pero suena un poco como irónico, pero a la vez que nosotros apagamos el hombre nuevo, pues sale a la luz el punto oscuro. Quiero leer con ustedes el punto oscuro de un gran hombre de Dios, del cual Cheo siempre nos dice que es un defensor. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas capítulo 2. Y vamos desde el versículo 1, Gálatas capítulo 2, desde el versículo 1, y les pido por favor que nos pongamos de pie para esta lectura. Dice así la palabra de Dios: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El que está hablando es el apóstol Pablo. Pero subí según una revelación y, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, esto es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Qué interesante esta lectura. Estoy seguro que usted ha podido leerlo otras veces. Aquí Pedro visitó la ciudad de Antioquía y el doble rostro que mostró allí fue causa para que el apóstol San Pablo tomase, como decimos en criollo, una grande calentura y no dejó pasar el momento y reprendió públicamente al apóstol Pedro. Ahora, estaba reprendiendo a uno de los que él había dicho que eran los fundadores, los apóstoles, los que tenían gran reputación. Pero hay algo que entender bien interesante que nos dan los versículos anteriores. Que el apóstol sabe lo que tiene en mente, guiado por el Espíritu Santo, lo que va a hablar. El lado oscuro de uno de los grandes, el apóstol Pedro. Este hombre que se caracterizó por ser impulsivo, pero también por ser sincero en los momentos dados, aunque tuvo unas caídas, el Señor en su gracia lo levantó para que ni tú y yo desesperemos al pensar: caramba, yo soy peor que Pedro y puedo caer, pero el Señor le restauró. Pero Pedro, cuando usted recuerda que le negó al Señor, él actuó con doble rostro, ¿sabía? Cuando le dijeron: ven acá, tú hasta hablas como Galileo. El tipo a lo mejor empezó a cambiar ahí en su acento. Yo no, yo no lo conozco. Y después más adelante fue otro y ahí le conocieron también. Una muchacha le dice: sí, ese es uno de ellos, pues lo conozco. No, yo no soy tal hombre. Y en maldición, él negó al Señor. Hermanos, si acaso eso no fue una simulación también.
Mire, la hipocresía es una palabra que hoy tiene una connotación bien fuerte. Nadie le gusta hablar y que le digan que es un hipócrita. Pero sabe que en el tiempo griego, de donde viene esta palabra, en el griego clásico, habían escenas, artistas o actores que hacían sus escenas. Estos actores le llamaban hipócritas. Era perfectamente lógico. Mira, ahí viene el hipócrita Pancracio, qué sé yo, los nombres que tenían en griego que son más raros, ¿verdad? Pero eran nombres normales, hipócrita, porque hipócrita es alguno que muestra o pretende ser algo que no es. Y ese era un actor. Ahora, con el tiempo se fue tornando la palabra en lo que hoy conocemos, que es alguien que finge algo que no es. Pero sabe que la hipocresía tiene dos hijas muy específicas. Una es la simulación y otra el disimulo. De hecho, la simulación, el apóstol habla en su simulación habla esta palabra. Pero esta es una de las hijas de la hipocresía. Porque ¿qué es la simulación? La simulación y el disimulo, estas dos van juntas. La simulación consiste en mostrar lo que se desea que se vea. Yo voy a mostrar lo que yo quiero que vean. Ese es simular. Estoy simulando, mostrando lo que yo quiero que otros sepan. Pero disimular es sencillamente ocultar lo que tú no quieres que los demás vean. Y tú dirás, pero eso es bien legal. Pero esas dos son parte de lo que llaman hipocresía. Yo no estoy hablando de aquí de prudencia, que es distinta, que tú no tienes por qué estar mostrando a los demás cosas que te han ocurrido, si ya tú lo has corregido, si tú has entre tu familia. Eso son otras cosas. Yo estoy hablando de la gente que muestra una cara a una persona y da la vuelta y es otra persona. Eso es hipocresía. Y sabe que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que confesar delante del Señor que tenemos nuestro lado oscuro. ¿O será que soy yo solito? En que hemos caído en estas dos cosas. No sabemos cuándo fue que el apóstol Pedro fue, algunos dicen que fue después del concilio de Jerusalén. Lo cierto es que fue a visitar ahí Antioquía, donde estaba Pablo, el hermano Pablo, junto con unos hermanos gentiles. Entendamos que los gentiles eran personas normales, ¿verdad? Pero que no eran judíos, eran considerados paganos, adoradores de imágenes, totalmente ajenos a los pactos de Dios, y eran considerados por los judíos como gente de segunda clase, los paganos, los perros, le decían. ¿Se acuerdan el Salmo 22? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. El Señor Jesucristo lo dice hablando de los perrillos, ¿verdad? De los perros. Pero esa era la forma como estaba establecido el tratar a los que no eran de la nación de Israel. Sin embargo, ellos habían sido, y el apóstol Pedro había sido uno de los principales testigos de la gracia salvadora de Dios hacia los gentiles. Fiel apoyador de eso. Sin embargo, Pedro es llamado a ministrar al pueblo gentil, pero el apóstol Pablo fue llamado a ministrar y llevar el evangelio a los pueblos no judíos, es decir, a los gentiles, al pueblo o al mundo conocido aquel entonces, todo el mundo que no era judío. Y una lección bien importante, no obstante que el apóstol Pablo va a hablar acerca de Pedro y del encontronazo que estuvo con él no guarda ningún hard feeling, ningún sentimiento de poner la cosa más grande. Es más, él lo alaba. Él al principio de lo que es el versículo 1 en adelante, él dice, hablé a los que tenían cierta reputación. Versículo 7, a mí me había encomendado la circuncisión, así como a ellos, y a Pedro exclusivamente, el ministerio de la circuncisión. Él reconocía el tremendo ministerio que tenía Pedro. Estos son hombres de reputación, estos son hombres de buen testimonio, estos son hombres que tienen un propósito que Dios le ha dado. Y el versículo 9 al final dice,
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Él estuvo dispuesto a buscar consejo de ellos y a recibir de ellos la señal de compañerismo. Es decir, que no estaba con segundas agendas ocultas, ni con ningún tipo de rencor hacia él. Él expone las cosas objetivamente. Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros cuando vamos a tratar con algún asunto y tengamos diferencia entre hermanos. Generalmente uno busca y se hace un meollo de cosas alrededor de esa persona y no lo puede ni ver, y cualquier cosa que el hermano o la hermana diga, aunque sea muy bonito, bueno, lo pinta como no debería ser. Y esto, hermano, no debería ser. El apóstol nos da una clave y unos tips, el Espíritu Santo nos los pone para ver cómo tratar estos temas, a pesar de la diferencia, a pesar de que él le reprendió cara a cara. Él no habla nunca de que el tipo y el tipo no debería haber sido ni apóstol, y el tipo no debería ser nombrado entre las columnas, y yo no le vuelvo a pedir consejo a él ni nada. No, tuvo un lado oscuro, como tú y yo lo podemos tener, y fue tratado por un siervo de Dios. Amén. Amén. Dice más adelante entonces pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Esta expresión cara a cara, ¿usted se imagina? Usted haga una película eso, resistiéndole cara a cara. El pobre Pedro se quedaría con la barbita así cerradita, ¿verdad? Mientras Pablo le forma su lío y le dice, tú debiendo así, y le resiste. Resistirle es que yo no me voy a dar por vencido y te voy a decir tus verdades, porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Es importante ver que el apóstol Pablo no está hablando de doctrinas y no está criticando ni chocando con algo que Pedro había dicho en relación a la doctrina. De hecho, en el capítulo 1 de Gálatas, usted verá allí que habla de los que si alguno anunciare un evangelio diferente al que tenemos, sea anatema, sea maldito. Y después en el capítulo 13 habla de los Gálatas insensatos que se dejaron llevar por faccionar o dejar llevar por algún viento de doctrina, etc. Él no está hablando de doctrina, él está hablando de actitud. Entre cristianos creyentes tremendamente posicionados en la Biblia pueden tener problemas de actitud. No estamos exentos de eso. Le resistí cara a cara, y él dice, por una razón, porque era de condenar. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se apartaba. Esta es una conducta, y esto nos viene de la madre patria. Hace como el camaleón, que cambia de piel según la ocasión. Cambiar de color según la ocasión. Es interesante ver estos animales, y hay mariposas también que se posan en los árboles o en un arbusto, y de acuerdo al color del arbusto ella toma el color de eso para que nadie la vea pasar desapercibido. Pero aquí lo estamos hablando en el mal sentido. Pedro estaba siendo como un camaleón. Él actuaba según la ocasión. Es decir, cuando vinieron, o él estaba con los gentiles, comía con ellos, tenía compañerismo. Ven acá, mi hermano, un abrazo. Bueno, estoy ya yendo un poquito más, pero tenía comunión con los gentiles allí. Pero cuando ve que llega esta comitiva de parte de Santiago, que es el mismo Jacobo, de Jerusalén, muchacho, ese hombre, según que era pelón, pero si tenía pelo se le pararon. Llegaron y enseguida cambió de actitud. Enseguida él dijo nada. ¿Sabe qué hizo? Se retrajo. Dice el versículo 12. Antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Esa es la primera actitud. Esa es la primera muestra de lo que podemos decir simular. Estoy simulando de que yo soy así. Pero en la segunda parte del versículo 12, pero después que vinieron, aquí hubo un cambio de circunstancia. Eso ahora es que disimulo. Se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Era tan cierto que el mismo apóstol Pablo, ¿sabe por qué lo hacía?
Él hacía esto porque tenía miedo a la circuncisión. Ahora, he leído algunos comentaristas, y entre los cuales está Ernesto Trenchard, conocido entre los hermanos, escritor. Él de alguna manera justifica lo que hizo el apóstol Pedro. No fue que lo hizo por maldad o por hipocresía nata, porque le salió. Aunque usted no tiene que estar de acuerdo con eso. De hecho, fue tan malo y de tal grado de pecaminosidad que el apóstol Pablo lo reprendió y quedó escrito. O sea, que sí era de verdad algo que había que reprender. Pero este hermano Trenchard dice que era que el apóstol Pedro tal vez no quería que los judaizantes, o mejor dicho, los judíos que habían creído en el Señor, tuviesen un impacto tan grande en relacionarse con los gentiles en ese momento tierno en que todavía habían conocido a Cristo estando dentro de los judíos, pero que no querían que dieran el paso a entonces relacionarse con los gentiles de una manera tan violenta. Pero al hacer esto, aunque suene justificativo, era pecado, porque la salvación había venido a todo. Y el apóstol había escrito en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. La gracia de Dios se manifestó para salvación a los judíos, no, a todos los hombres. Así que el apóstol Pedro estaba afrentando la gracia de Dios, y eso es serio, hermanos. Hacer acepción de personas, y de hecho lo hablamos en estos domingos pasados, hacer acepción de personas no es bueno, porque no es como Dios actúa. Es más, Él mismo lo dice aquí: Dios no hace acepción de personas, lo tiene muy claro. Y esto es precisamente lo que estaba haciendo Pedro. Hermanos, la reflexión es para nosotros. ¿Estamos haciendo acepción de personas en nuestras vidas? ¿Estamos considerándonos mejores que otros en un momento dado? ¿O creemos que tenemos mejores aptitudes? ¿O porque tenemos más tiempo en los caminos del Señor? ¿O porque somos profesionales? ¿O porque hacemos una cosa mejor? ¿O porque nadie dice nada malo acerca de nosotros? El apóstol Pablo dice: ninguno tenga de sí mismo más alto concepto que el que debía de tener, sino piense de sí mismo con cordura. Es decir, debemos ser siempre medidos por la palabra de Dios, y la humildad debe siempre preceder nuestra presentación. Debe ser la luz que ilumine a la gente, que la gente diga: caramba, esta persona me muestra luz. Hace años, y no me viene ningún ejemplo, bueno, me vienen dos ejemplos, pero ocurrió en Venezuela y ocurrió acá, pero en casa de la suegra. Sí, aunque parezca mentira. No, mentira. No. En casa de la suegra fue tan fuerte el testimonio del evangelio que ella tiene alrededor de la cuadra, que había una señora como que llevaba un poquito las prácticas esas extrañas de la magia, y que le dicen blanca y magia negra. Pero ella decía que ella no podía hacer sus trabajos allí porque en esa casa había una luz demasiado grande y tenían el Dios de toda verdad, un espíritu demasiado grande allí. Bueno, yo cuando me dijeron eso hace muchos años, uno como que se eriza al pensar: el poder del Espíritu Santo es luz. Donde tú vas, tú tienes que ser luz. Y también ocurrió acá, y una persona que dice: al entrar en esa casa, uno respira un aire de pureza y hay luz. Hermanos, que ojalá que digan de eso de nosotros. Aunque reconozcamos siempre que tenemos nuestro lado oscuro, tengamos siempre la precaución de llenarlo de luz. Y tú sabes cómo es una de las formas, y luego vamos a llegar a eso, cómo evitar los lados oscuros. Es inmediatamente confesar al Señor toda cosa de pecado. Tener nuestra vida alumbrada, que no haya nada. No es que seamos perfectos, es que el Padre y todos los que deberían de saberlo, lo saben. Si hay una cuestión que tenemos, porque ¿sabe cómo actúa el enemigo? En oscuridad, en ocultamiento, en tapar las cosas. El enemigo lo busca taparlo, y sabe cómo ocurrió con los presidentes de los Estados Unidos, en lo que hablamos al principio. Al final sale a la luz y revienta de una manera. Entonces es mejor de una vez decirlo: mira, esto pasó, esto, y mantenerse constante. El que confiesa
El que oculta su pecado o lo encubre no prospera. O sea, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, el apóstol en el 12, al final dice, cuando vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Esto es algo que no podemos excusarlo. Hay razones. Usted ha visto alguna vez que dicen, mira, te voy a decir esto no para excusarme, sino para que me entiendas. Bueno, está bien, échale pie. Te puedo entender, pero no te justifico. Nosotros seamos iguales. Yo puedo explicar algo que me llevó a esas razones, pero lo que me haya llevado al final es wrong, es malo, es incorrecto. No hay nada que justifique las cosas incorrectas que están a la luz de la palabra de Dios. Y creo que no hay ninguno acá que no sepa leer la palabra de Dios. No creo que haya ninguno acá, por lo menos en esta congregación. Tal vez en online veremos en línea, en el internet, alguna persona tal vez que no tuvo el recurso de poder leer la palabra de Dios. Sin embargo, está la palabra de Dios hablada y esta es la forma y este es el momento en que el Espíritu Santo le está hablando. Si tienes cosas ocultas, confiésalo al Señor. No confesarlo a alguien que... Hay personas que tienen amigos y tal, pero si va a buscar a alguien que sea suficientemente maduro y que sea una persona en el Señor que te pueda ayudar en oración. Oculto, o los pecados ocultos, o el lado oscuro. Es mejor andar en la luz. Pero vemos en el versículo 13, para avanzar, el punto 3, que es la consecuencia. Mire conmigo, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Fíjense una cosa, no se trata de que decidieron seguirlo a él y hacer como él hacía. Es que se trataba del apóstol San Pedro. Era una de las columnas, era un apóstol. Y lo que él estaba haciendo, los demás estaban viéndolo. Hermanos, hay mucha más gente de lo que uno piensa fijándose en uno. Que eso es ventaja y desventaja. Yo creo que es más desventaja, ¿verdad? Porque tú medio te resbalas y te caes. ¡Ay, mira! Se cayó. No, o sea, hay como una cosa malsana algunas veces de que están buscando qué dijiste para caerte encima. Pero lo que debemos estar conscientes, hermanos, es que hay muchas personas que están viendo cómo te comportas, cómo es tu testimonio, cómo es tu hablar, cómo es tu reacción ante ciertas cosas. Aún las palabras, hermanos. A veces usamos palabras que no son correctas. No, pero en mi país lo dicen así, en otro país no es grosería, esto y el otro. Pero, ¿sabe qué? Cuando yo veo las noticias, veo reporteros que son de otros países y yo no veo ninguna palabra deshonesta, digamos así, o grosera, porque hablan un castellano estándar, o en inglés también, en un inglés estándar. Es algo que no cruza los valores. Siempre hay una forma de hablar, hermano. Cómo comportarnos, cómo decir, cómo tratar, cómo orar, cómo reaccionar ante ciertas cosas. Tengamos cuidado. El apóstol habla, y lo dice en otro sentido, pero que vosotros sois cartas leídas del trabajo que Dios ha hecho en ustedes por medio de nosotros. Pero eso nos sirve a nosotros para decir que somos cartas leídas, que la gente no tiene ni siquiera ver cómo nosotros hablamos, es cómo nos comportamos. Así que en esto tuvo consecuencia. Un grupo de hermanos empezó a hacer lo mismo. ¿Qué era lo mismo? El apóstol Pedro se retraía y no comía, se quedaba calladito. ¿Qué hicieron los demás? Delante de los gentiles, se echaron para acá. Pero eso no fue todo. Mire lo que dice en el versículo 13. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé era de Chipre, era un reducto gentil, o sea, un grupo gentil que estaba allí y era fiel amigo, colaborador, compañero de Pablo. Habían sido encomendados juntos. La carta de compañerismo, la diestra de comunión que le habían dado los apóstoles había sido con Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación. Era un hombre con un corazón amplio, un muchacho que tenía un corazón para Dios, y sin embargo se dejó llevar, se arrastró por eso. Nadie es infalible, ni intocable, ni tiene inmunidad.
Cuidado con lo que hacemos, que el apóstol en primera o en segunda Corintios, no recuerdo muy bien, pero él habla que aún la comida, tengamos cuidado con lo que comemos. Si alguien se acuerdan con esto cuando dice que si algo fue sacrificado a los ídolos y te lo dicen, no lo comas, no porque te va a hacer nada, porque es carne, te la pones en un asado y está listo, pero por la conciencia del otro, y dice, no sea que por eso tu hermano se pierda. ¿En qué sentido? Pierda su conciencia y pierda su libertad de actuar en Cristo y tenga prejuicios para el Evangelio. Tengamos cuidado, hermanos. Bernabé, y Pablo lo dice con una actitud de tristeza. Mire, de tal manera que aún Bernabé casi dice, mi amado, mi compañero, fue arrastrado. Y eso arrastrado nos habla de casi obligado, ¿verdad? Lo llevaron y se lo fue llevando poquito a poco. Hay un dicho también en español que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es decir, que si nos dormimos en no analizar y pensar bien las cosas y seguir a alguien, nos va a llevar la corriente. Pero dice más adelante, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme, versículo 14, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los demás a judaizar? El apóstol tomó su autoridad apostólica y le reprendió duramente. Yo creo honestamente que el apóstol Pedro aprendió la lección. Uno, porque no dice ahí que recriminó, que recorcovió, que respondió. Y es una virtud que nosotros tenemos, o no virtud, lo opuesto a la virtud, una reacción de enseguida reaccionar mal. No, porque es que tú no sabes toda la historia completa y no sabes por qué lo hizo. Ahí no dice, el tipo se cayó. Se cayó porque él reconoció que estaba en lo correcto. Y es de sabios rectificar. Y él recordaría tal vez cuando su amado maestro no le reprendió con palabras. Dice que lo vio. Nada más con la mirada que Jesús le dio a Pedro fue suficiente para llorar amargamente en arrepentimiento. Y él fue repuesto nuevamente en su posición de hombre de luz delante de los demás. Y el Señor se lo había dicho, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y bueno, le volvió a pasar en su apostolado. Lamentablemente, hermanos, somos hombres y podemos, y estamos expuestos a caídas y a lados oscuros. Solo que estemos precavidos. Y estas cosas están aquí para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para nuestra precaución. Por eso oremos los unos por los otros, para que el Señor nos guarde de estos lados oscuros. El apóstol Pedro aprendió la lección. También por otra cosa, lo primero dije porque aquí no vemos que respondió. No fue un respondón. Segundo, mire lo que dice en Primera de Pedro 1:16. Usted lo puede oír. Dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, oiga la palabra, sin acepción de personas, lo mismo que el apóstol Pablo había dicho previo ante el reclamo que tuvo, él dijo, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¡Wow! Quien no ve allí un arrepentimiento y una manera de corregir a los demás en base a su experiencia, está medio ciego. Dios no hace excepción de personas, lo aprendió de Saulo, de Pablo, y que debemos conducirnos con temor, que quiere decir todo el tiempo de nuestra peregrinación. Da a entender que estamos rodeados de gente y nosotros somos peregrinos, nosotros vamos pasando y la gente está allí. Bueno, tenemos que comportarnos con todo bien todo el tiempo que estemos peregrinando, y después es libre para que los que murmuran de vosotros, etcétera, modos de malhechor, glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Eso fue una tremenda lección que él aprendió. Pero mire también lo que dice en Primera de Pedro 2:12.
para decir cómo él aprendió ese reclamo que tuvo. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¡Caramba! Si no lo aprendió allí, es demasiada casualidad. Él lo está diciendo. Mire, mantengan bien. Tal vez le vino en su mente ese reclamo que me dice el hermano Saulo. Mire, a propósito, mantengan bien vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar cómo se comportan ustedes mediante las buenas obras. Y por eso vemos que el punto 4 es que la reprensión realmente corrige la desviación, pero una reprensión hecha a tiempo y de una manera correcta. ¿Y dónde está el detalle? Que a veces queremos reprender o nos quieren reprender en una manera a destiempo, o enfrente de todo el mundo cuando no corresponde. Aquí correspondió, ¿sabe por qué? Porque él lo hizo enfrente de todo el mundo y la reprensión tenía que hacerse en ese momento delante de todo el mundo. Pero cuando vayas a ganar a tu hermano, tráele aparte, dice Mateo 18, tráele aparte, habla con él. Si no te oyó, tráete a otro para que sea testigo. Y si el tipo todavía sigue con una tremenda dureza de cabeza allí, bueno, entonces dilo a la iglesia y tenlo por gentil y pecador. Es decir, sácalo de la comunión, no le des participación hasta que se arrepienta si es verdadero hijo de Dios. Pero debe ser de la manera correcta, hermano. Y la Biblia nos da los tips para hacerlo de una manera correcta. Pero antes de pensar en hacerlo de una manera correcta, el mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y él dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Es decir, si tú te atreves a ir a reclamarle a algo, primero, ve que seas una persona de testimonio, que tengas el espíritu humilde de tal manera de decir, lo que yo te voy a decir me puede pasar a mí. Y tener el temor, tienen tanto temor que dejan eso a otros más maduros que lo hagan. Así que antes de reprender, ve si tú mismo no eres digno de reprensión y arrodíllate al Señor. Señor, pido perdón porque me atreví a ir a sacar aquella paja que tiene cromo y me di cuenta que tiene una tremenda viga en mi ojo. Así que hay que balancear las cosas. En Primera de Timoteo nos dice 5 y 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Yo creo que ese punto de discriminación entre los gentiles y los judíos, eso se acabó en ese momento. Bueno, a lo mejor hubo ciertos otros focos, pero esto quedó grabado y estas cartas se leían en medio de las iglesias en aquel entonces. Es como la estamos leyendo ahora. Y por último, quiero decir que la clave, ¿cuál sería la clave para ser libre de la hipocresía y cualquier otro tipo de pecado? O en otras palabras, la clave para no tener lados oscuros de la luna de nuestro corazón. Mire lo que dice, para mí pueden haber muchos, pero el versículo 20, el precioso versículo 20 que hemos aprendido desde pequeños, que nos encanta tanto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, hermano. Esta es la profundidad. Es la clave. Para no caer en acepción de personas y no caer en hipocresía, lo mejor es, porque ¿qué es la hipocresía? Simular lo que no somos y disimular lo que no queremos que vean que somos. Pero qué mejor lección de saber que estamos con Cristo crucificado y de saber que Cristo es el Santo y es Dios sobre todas las cosas y se hizo hombre. Se hizo semejante a los hombres en forma de siervo para llevar el pecado nuestro siendo lo más grande, para llevar nuestro pecado siendo santo. Entonces armémonos del mismo pensamiento, decir, si Jesucristo que es el santo y lo hizo, yo tengo que humillarme también. Y lo otro es que saber quién es Él y saber quién soy yo. Como aquel hombre tremendo empresario
de magnate de la industria del calzado, que tenía su oficina en New York. En su tremenda oficina y tremendo escritorio de mármol tenía ahí el famoso zapatico. Zapatico ahí, feíto y tal, pero pulito, feíto y tal. Y le preguntaban, caramba, y con tantas cosas de arte y bonitas que usted puede poner, ¿para qué tiene ese, perdóneme la expresión, ese piazo de zapato allí? Y él decía, eso es para que yo no me olvide nunca de dónde vengo. Un zapatero, así empezó él. No nos olvidemos, hermanos, que fuimos rescatados del fuego. Fuimos rescatados del infierno por gracia, no porque somos buenos. Si alguno que está viendo esto, lo verá posteriormente, no tiene la experiencia de tener la seguridad de la salvación y no puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado porque no le ha hecho una realidad en su vida, pues este es el momento. Oramos que el Señor pueda tocar su corazón para que usted pueda reconocer que es pecador o pecadora perdida y saber que Cristo murió no solamente por nuestros lados oscuros, sino por nuestra eterna salvación. Él pagó el precio que nosotros debíamos a Dios para llevarnos a Dios, para que nosotros pudiésemos estar libres delante de Dios. Este es el momento. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento. La Biblia dice del peligro tan grande de dejar las cosas importantes para después. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Tienes puntos oscuros? ¿Tienes caras negras o lados oscuros de tu vida? No te preocupes, todos en algún momento lo tenemos. Pero lo que sí es cierto es que podemos llevarlo hasta la presencia de Dios. Podemos confesarlo inmediatamente. Podemos dejar nuestra vida, como decir, no soy perfecto, el Señor lo sabe y toda mi vida está de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Cuando Él dice en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, siempre me gusta recalcar esto. La palabra confesar en griego es homologén. Y esa palabra homologén es la misma palabra que usamos muchas veces para referirnos a gente que tiene la misma o igual designación. Por ejemplo, el presidente de México habló a su homólogo en Argentina. No voy a mencionar el de Venezuela porque no es homólogo. Pero dice homólogo, es decir, la gente que tiene su misma cuestión. Cuando decimos, si confesamos nuestros pecados a Dios, es decir, si nosotros estamos de acuerdo con lo que Dios dice acerca del pecado, que yo lo tengo acá, entonces esto es decírselo a Dios. Estoy de acuerdo que Dios dice que es feo y que por eso murió Cristo. Cuando ya eres salvo, el pecado no te condena en perdición eterna, pero te roba la comunión con Dios. Hola, que en esta sencilla historia del apóstol Pedro y su situación, su lado oscuro y la posibilidad que todos tenemos y cómo se actuó delante de él, sea un ejemplo para nosotros, sea una enseñanza para nuestros corazones y para aquellos que no son salvos, que tienen la eterna expectativa terrible de estar en las tinieblas para siempre, puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos al Señor en oración. Padre amado, estamos ante tu presencia en estos momentos y deseamos agradecerte ese maná celestial que has traído a nuestras vidas el día de hoy a través del mensaje del pastor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has recordado algo que hemos de tener en mente constantemente. Y es el hecho de que aunque somos, si te conocemos a ti, pecadores redimidos, todavía el pecado mora en nosotros y tenemos un lado oscuro. Por eso queremos decirte lo que dijera David:
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y acudimos ante ti suplicándote perdón por nuestros pecados, perdón por aquellas cosas que hicimos, bien sea por acción o por omisión, que no honraron tu santo nombre. Es más, tal vez lo dejaron en evidencia delante de aquellos que nos rodean y que nos están contemplando, observando día a día. Tú nos recuerdas en tu palabra que debemos de acudir al trono de la gracia para hallar socorro y también gracia en el día oportuno, en el día necesario. Por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes a ser de verdad la luz del mundo, como tú bien dijeras en tu santa palabra ante los discípulos y una gran multitud. Y sabemos que cuando la luz penetra en las tinieblas desaparecen. Ayúdanos, oh Dios. Danos sabiduría para vivir de manera tal que aquellos que vean lo que hacemos puedan decir ciertamente, Dios vive en la vida de ese ser humano. Y ayúdanos, Señor, también a ser condescendientes dentro del concepto que expresara tu autor divino, el apóstol, cuando dijera que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ayúdanos a ser personas firmes en nuestra actuación frente a la hipocresía, frente a aquello que no te agrada, pero al mismo tiempo comprensivas como tú lo has sido con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que nos uses para tu gloria y para tu honra, y que vivamos anunciando la luz de aquel que dejó el cielo para venir aquí a la tierra. Dejó el firmamento, la eternidad, para venir al Cronos, al tiempo medible. En propiciación por nuestros pecados murió y también resucitó y venció la muerte para que podamos reinar y gozar de tu presencia eternamente y para siempre. Rogamos también, Señor, que bendigas las ofrendas. Te suplicamos que nos ayudes a ser dadivosos y más que dadivosos a entender lo que significa ser diezmadores, sabiendo que lo que te corresponde a ti no lo podemos usar para nosotros. Gracias por ser bondadoso. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por todos los recursos que podemos disfrutar aquí en la tierra, pero que provienen de ti. Bendice la ofrenda y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos todo esto. Amén.